¿Ya puedo empezar? Sí. Buenas noches a todos. Un gusto tenerlos a todos aquí presentes con el grupo de Perspectiva Ciudadana al que se sumó Acción Conjunta. Es de destacar que estamos viviendo una emergencia nacional, pero no solamente sanitaria, sino también económica y peor aún, institucional. Parafraseando a Anderson, que diría, el rey está desnudo, o también la república está gangrenada. Todos los ciudadanos nos tenemos que unir y hacernos cargo. No hay lugar para indiferencia. Este es el mensaje que todos deberíamos transmitir y convencer a nuestros conciudadanos. Nuestra república está en peligro. Hoy el ciudadano es el actor fundamental de la república. Visibilizar y activar su participación ciudadana y la de muchos actores con sus diferentes roles es importantísimo. Esta es una actividad apartidaria, es decir, que admitimos gente de todos los partidos, no importa de qué posición partidaria sean. A mí lo que me emociona mucho de todo lo que está ocurriendo últimamente, y sobre todo especialmente en las marchas, que he visto gente que nunca en su vida tomó una constitución en la mano, y gente leyendo el preámbulo de la constitución a los periodistas, a los medios, con la constitución en la mano leyendo el preámbulo. O si no, diciendo, tenemos una app para circular en los momentos que nadie podía circular. ¿Y qué hacían? Leían el artículo 14 de la Constitución Nacional. Es algo increíble. Se abrió un profundo portal, pero de dolor, para generar una república en serio. Yo creo que esto es una oportunidad. Podemos renacer o ser devorados. Es nuestra opción, es ahora. Por eso es un acto de mucho optimismo y de positivo. Yo creo que hay que pensar en positivo e ir adelante, que no nos asusten, no tenemos miedo. En este momento vamos a vivir una experiencia trascendental de participación ciudadana, con gente como Daniel, Eduardo, Carlos, que son despertadores de conciencia ciudadana y republicana. Les presento en primer término a Eduardo Sosa, Eduardo Emilio Sosa. Él es un gran amigo de la provincia de Santa Cruz, al que conocí hace 35 años. Yo era funcionaria judicial y él era juez a cargo de un juzgado penal. Puedo decir, de acuerdo a mi experiencia, la excelencia de persona en su calidad personal, profesional, familiar. Es alguien como referente de este país, pero él desde su humildad ha quedado ahí en la provincia de Santa Cruz. Entonces es muy notorio lo que ha ocurrido en este país con el tema del caso Sosa, que todos lo hemos escuchado, pero claro, era en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, y para nosotros estaba lejos, no era importante. Pero así pasaron las cosas, y el caso actualmente cobra mucha vigencia, porque está ocurriendo lo mismo a nivel de todo el país. Es muy triste ver cómo la gente no habíamos tomado conciencia de la magnitud de lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Y ahora, de golpe, es como golpearse contra una pared y percibir la dura realidad. Él es ex procurador del Tribunal Superior de Santa Cruz, que fue ilegalmente removido por el entonces gobernador Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Santa Cruz, que violó el principio de inamovilidad de los jueces, de los magistrados judiciales. Su caso adquirió notoriedad porque la Corte Suprema a la que recurrieron, y que el doctor Sapsay en ese momento lo representó, presentaron varios recursos, pero les hicieron lugar, pero ¿qué pasó? Abiertamente la provincia desobedeció al gobierno de la provincia, es como si no hubiera existido la Corte y siguió adelante. Y bueno, hasta estos días el caso quedó ahí. Entonces, te cedo la palabra, Eduardo, y nos vas a poder ilustrar de toda esta situación. Tenés que desmutearte. Eduardo. Ahí está. Listo. No, te muteaste otra vez.
No. Eduardo, está muteado. Ahí. ¿Ahora? Ahora sí, sí. Bien. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este encuentro y en este intento de intercambiar experiencias y con una voluntad muy definida y muy saludable a favor del Estado de Derecho. Muchísimas gracias Diana por tus palabras. Bueno, yo, como decía Diana, es decir, la historia que me tocó protagonizar ya es un poco, yo siempre suelo decir que es una especie de prehistoria, pero que adquiere vigencia cada tanto, y ahora más que nunca, porque se dan circunstancias, digamos, muy parecidas o pulsiones que son las mismas desde el año 95, porque es donde me tocó a mí vivir este tema. Es una especie de historia circular, digamos. Yo voy a ser muy breve, es decir, yo estaba como procurador ante el Tribunal Superior de Justicia en el año 1995, el entonces gobernador Kirchner, con un segundo mandato, decide imponer una reforma judicial que tiene dos aristas principales. Una, amplió la cantidad de miembros del Tribunal Superior de Justicia. En ese momento el tribunal tenía 3 miembros, pero solamente estaban cubiertos 2 vacantes y ampliaron a 5. El argumento que se utilizó es que se iba a lograr mayor celeridad, se iba a dividir por salas, no sé si les suena eso, es decir, es algo que está vigente hoy también. Es decir, esas argumentaciones, esas especies de menciones de objetivos supuestamente positivos, siempre están detrás del mensaje del kirchnerismo en el ejercicio del poder y en lo que se relaciona específicamente con la justicia. Bueno, ampliar la cantidad de miembros del tribunal, con lo cual se aseguraron una mayoría, y la procuración la dividieron, es decir, yo tenía 100% de funciones, jefe de fiscales y jefe de defensores oficiales, y dividieron, lo cual en varias provincias eso se ha hecho, pero en vez de ubicarme en una de las dos ramas, dijeron que ahí está una especie de juego infantil, sería, no está más el cargo, entonces cesante. Bueno, hasta ahí una grosería dentro del ámbito institucional provincial. Luego llegó a la Corte, y ahí por supuesto adquiere otra trascendencia el tema, desde el punto de vista jurídico, porque la Corte empezó a decir que yo debía ser repuesto en el cargo y la provincia se fue negando sucesivamente, y desde el punto de vista político general y pedagógico, fue un hecho que empezó a poner en evidencia que quien se presentaba como una persona progresista, un gobierno innovador, tenía prácticas feudales dentro de la propia provincia. Y la actividad pedagógica, yo en quien reconozco una importancia muy grande es en Daniel Sapsay, que ha sido quien ha puesto siempre, digamos, el eje de este tema y le ha dado la importancia y ha concientizado en muchísima gente y en muchísimos operadores judiciales en ese momento, que se estaban suscitando todos los recursos. Bueno, la historia termina. En el año 2009-2010 la Corte directamente lo que dice que yo tengo que ser repuesto en el cargo. En ese momento estaba como gobernador el gobernador Peralta, gobernaba así el kirchnerismo en la nación. O sea, la Corte declara el derecho, declara bien, se pronuncia fehacientemente bien y dice lo que hay que hacer, pero frente a la desobediencia, lamentablemente se quedó de alguna manera sin recursos, es decir, lo derivó al Congreso, dando a entender que esto era algo que tenía que ser resuelto en ese ámbito, se insinuó
la posibilidad de la intervención de la provincia, y a su vez ordenó la Corte sacar testimonio y enviarlo a la Justicia Federal de Río Gallegos por el posible delito de desobediencia. El ámbito del Congreso quedó en nada, es decir, no hubo intervención y bueno, y quedó en un incumplimiento, y el delito de desobediencia tramitó y el gobernador terminó con una sentencia en suspenso. Esto es lo que sucedió. Ahora, yo quiero ponerlo ahora en papel, digamos, en el papel vinculado con el presente, en función de algunas breves reflexiones sobre lo que a mí me tocó a esta altura ya decantar como digamos, consecuencias o como características. Por lo pronto, lo que me parece que está claro y que ya creo que, por lo menos, me parece que no se puede estar más sujeto a engaño, hay una forma de ejercer el poder de parte del oficialismo, que es una concepción del poder que tiende a no tener límites. Y entonces, el tema de tener algún tipo de control donde no pueda dominar, ya sea porque no le genera confianza, no hay empatía o no hay un sometimiento político, evidentemente lo tratan de voltear o socavar. Eso lo estamos viendo hoy, es decir, parece mentira, pero están tratando de echar con una especie de juicio político o enjuiciamiento a quien en este momento es el procurador provisorio, pero que es el que está ejerciendo esas funciones, el doctor Eduardo Casal. Yo creo que es obvio que existe esa concepción donde lo que se pretende siempre es conquistar determinadas cosas como si fuesen, si fuese una especie de guerra, y la política concebida como quien no está sometido es un enemigo de alguna manera. Eso se ve y se ha visto acá en Santa Cruz, y creo que se ha replicado y se replica permanentemente a nivel nacional. Para hacerlo se invocan buenas causas, se invocan, bueno, celeridad de la justicia, una mejor distribución, división de salas. El doctor Daniel Sapsay se ha encargado bien de señalar que eso además sería inconstitucional, porque la Corte tiene que pronunciarse como un todo y no dividida en salas, o sí dividida en salas temáticamente, pero después la resolución firmada por todos. Otra consecuencia de este tipo es una especie de idea de hacer tabla rasa con los controles constitucionales. Eso se ha visto en Santa Cruz, y yo creo que la pulsión se ve permanentemente también a nivel nacional. Entonces, creo que es muy importante que la ciudadanía y este tipo de actividad que ustedes están organizando se genera este tipo de diálogo en donde se pueda ver la realidad de las cosas. La realidad es que hay una concepción de poder que está permanentemente instalado en la fase agonal, en la lucha. No en balde, digamos, el primer nombre que adquirió es la victoria, Frente para la Victoria. No es en función de un desafío concreto, un desarrollo, o la libertad, es la victoria, es ganar posiciones. Y el Poder Judicial tiene que controlar, en definitiva, que los derechos no sean conculcados. Y es ahí donde juega también un tema muy importante y donde quizás la cuestión es fundamental y que se suscitó con el caso que me tocó a mí protagonizar, el rol que va a jugar la Corte. Porque si la Corte Suprema va a ser únicamente un órgano declarativo, pero que no logra poder, digamos, poner límites por un lado, declarándolos, pero a su vez tratar de que esos fallos se cumplan, bueno, creo que estamos en un problema y me parece que el nombre de Corte Suprema va a quedar totalmente diluido. Ese es un riesgo. Entonces, para ir terminando, señalar, digamos, mi satisfacción por ver que hay este tipo de ámbitos en los cuales se habla crudamente del momento que estamos viviendo,
Porque detrás de todo esto, lo que existe, detrás de esta concepción, algunos de los rasgos que traté de mencionar, lo que se intenta es moldear una ciudadanía de bajísima calidad, donde se ejerce un control a partir de que quien tenga determinados recursos, ya sea los recursos de nombramiento, políticos, económicos, deja a mucha gente en una especie de sometimiento o, en definitiva, de indiferencia. Eso se ha visto acá. Hay un intento siempre de dejar hacer, es como un contacto implícito. Yo tengo todo, así haya ganado por un voto, yo tengo todo el poder y vos quedate tranquilo. En el pueblo chico esto se ha visto muy carnalmente. Y bueno, creo que es muy importante que ahora que se está debatiendo este tema, que está en juego, digamos, límites republicanos serios que van a definir nuestro futuro, me parece muy importante la actividad realizada por las organizaciones propias de la ciudadanía, de la sociedad, y que en definitiva le indiquen a nuestros representantes cuál es la expresa voluntad y el deseo de vivir en un sistema que no salga del Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y bueno, siguiendo con esta misma línea del tema de la conciencia ciudadana, aquí tenemos un representante, Carlos March, que impulsó con otras organizaciones sociales el documento Una Corte para la Democracia y también las dos únicas leyes sancionadas bajo la figura de Iniciativa Popular. Volcó su vocación social a través de ONGs, y nos ilustrará sobre el impacto del compromiso ciudadano, que es uno de los protagonistas más importantes de la política. Esto es lo que nos ha traído a este lugar y a este encuentro, es decir, generar conciencia, y tenemos un representante aquí. Adelante, Carlos. Bueno, gracias, Diana. Buenas tardes a todas y a todos. Yo era pésimo alumno y siempre me macheteaba, así que dicen que el zorro pierde el pelo pero no las mañas. Yo perdí el pelo y tampoco las mañas, así que voy a compartir un PowerPoint que preparé para esta ocasión y voy a ir, a ver si lo puedo poner, ahí está. Si se ve bien, empezamos. Ante todo, gracias a los organizadores, Diana, Trinidad, gracias Ariel por anfitrionar. Y quería compartir un poquitito una presentación, que la voy a hacer bastante rápido, que habla del espacio habilitante para la participación ciudadana, y me gustaría dar 2 o 3 conceptos tipo marco conceptual, en alguna mirada sobre la realidad argentina en materia de participación ciudadana y espacio habilitante, y después algunos canales o vías de participación. No voy a entrar en detalle de este cuadro porque prácticamente es una charla en sí misma, pero sí lo que me gustaría que entiendan acá es que partiendo de 4 ejes, los ejes horizontales reflejan el eje superior, la institucionalidad, el eje inferior, la parainstitucionalidad o el Estado paralelo, y los ejes verticales, el nivel de impacto de la ciudadanía, y estos ejes construyen 4 modelos de democracia. Cuando hay una sociedad empática, articulada, con poder de incidencia, y una institucionalidad inclusiva, se genera Estado de Derecho y la democracia se convierte en un proyecto ético, ética entendida como la generación de las condiciones para que todos accedamos a la dignidad humana. Cuando se cruza una institucionalidad expulsiva y una sociedad civil fragmentada, la democracia se termina convirtiendo en un proyecto moral manejada por corporaciones, no solamente económicas, sino políticas, sindicales. El que junta poder define las reglas de juego. Cuando se cruza una sociedad civil desactivada y una parainstitucionalidad con el delito incorporado, se generan las condiciones de corrupción estructural y la democracia se convierte en un proyecto de delito,
Y cuando tenemos una parainstitucionalidad, además de delictiva, se le suma la violencia, y tenemos una sociedad civil amenazada, paralizada, entonces se genera la cartelización y la democracia se convierte en un proyecto de impunidad. El problema que tenemos en nuestras democracias es que estos 4 modelos de democracia conviven, y el gran desafío que tenemos como ciudadanía es ampliar el cuadrante del Estado de Derecho al que hacía referencia recién Eduardo, para restringir la capacidad de las corporaciones y anular en lo posible la capacidad del delito. Ese es el gran desafío que tenemos a partir de la participación ciudadana. Tampoco voy a entrar en detalle de este cuadro, como verán soy muy poco detallista, pero sí me interesa compartir algunos datos duros, sobre todo, básicamente, dentro del espacio cívico, que es un estudio que hace la organización internacional Civicus, Argentina se encuentra en un nivel de ambiente habilitante estrecho, restringido. Vemos acá algunas estadísticas. Argentina ocupa el puesto en este ranking elaborado por Civicus de ambiente habilitante, 37 sobre 109 países. Luego tenemos otro índice que a mí me interesa compartir con ustedes, que es cuántos argentinos creemos en la democracia según el Latirobarómetro. Y el 58% de los argentinos creen en la democracia, quiere decir que hay un 42% de argentinos que no creen en la democracia o tienen mala imagen de la democracia. Y en el punto de la corrupción, que es otro de los aspectos que claramente atenta contra el ambiente habilitante para la sociedad civil, Argentina ocupa el puesto 85 sobre 180 países en este ranking elaborado por Transparencia Internacional, y este aplazo que tenemos en este ranking es histórico, no es un problema de una coyuntura de un gobierno. Desde que se mide este índice de transparencia en la década del 90, en Argentina no logra salir del aplazo o araña los 4 puntos sobre 10. Hay una relación que a mí me pareció interesante compartir con ustedes en el informe de Civicus sobre ambiente habilitante, que cruza la situación económica con el espacio habilitante. Y lo que concluye este estudio es, y lo quiero mencionar porque claramente la pandemia sanitaria tiene un correlato con la pandemia económica. Por lo tanto, la expectativa que hay en la mayoría de los países del mundo, no solo en Argentina, es que la economía se va a seguir deteriorando, por lo menos en los próximos 12 meses, hasta que comience una reactivación, una normalización. Por lo tanto, este correlato a mí me parece que tiene mucho sentido. Y lo que está en rojo es donde está Argentina, digamos, ¿no? Es decir, entre los 11 países de ingreso medio alto de la región, Argentina tiene se ubica en aquellos países que tienen un espacio cívico estrecho. Fíjense que mayor ingresos altos, el ambiente habilitante se amplía, en la medida que hay ingresos medios o ingresos medios bajos, el espacio cívico se restringe hasta convertirse en obstruidos o en represivos. ¿Qué hay que estar atento desde la participación ciudadana para evitar que el espacio habilitante empeore? Esto también surge del espacio del estudio elaborado por Civicus. ¿Cuáles son los abusos y violaciones más comunes en nuestra región? La interrupción de protestas mediante el uso excesivo de la fuerza. Lo que está entre paréntesis es lo que se detectó en Argentina. Se reprimieron básicamente o con mayor frecuencia a comunidades mapuches que reclaman territorios y a movimientos de trabajadores desocupados. La violencia contra periodistas y censura de medios de comunicación. En Argentina lo más habitual es periodistas agredidos por cubrir manifestaciones públicas, y a nivel de medios de comunicación hay hackeo de sitios web, robos y vandalismos sobre los medios. La detención y criminalización de activistas, básicamente hay acciones de vigilancia y espionaje sobre líderes sociales, y la adopción de restricciones legales para los principales libertades que constituyen el espacio cívico. Y acá sí me gustaría hacer como un diagnóstico de Argentina. Este es un diagnóstico propio, no es de Civicus, así que no le echen la culpa a Civicus, pero básicamente en Argentina el espacio habilitante sufre
las siguientes distorsiones. Tenemos un sistema político corporativizado. Para la mayoría de las restricciones que hay sobre el espacio habilitante para la sociedad civil, no es un problema ideológico, no es un problema de un partido político, no es un problema de una articulación o de una alianza electoral. Y el ejemplo claro, desde mi punto de vista, es que la democracia argentina tardó más de 30 años en aprobar la ley de acceso a la información, en donde las fuerzas políticas se corporativizaron para evitar la sanción, y tuvimos que esperar más de 30 años para que una norma básica que le permite al ciudadano acceder no solo a la información, sino acceder a la democracia, se sancionara. Hay una lógica de corporativización donde las distintas fuerzas políticas se ponen de acuerdo para evitar que la ciudadanía se empodere a partir de normativa. La división de poderes claramente está debilitado, hay delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, hay un Consejo de la Magistratura altamente politizado, sabemos que el Consejo de la Magistratura es el espacio donde se eligen y remueven a los jueces. Impedir mejoras al marco legal, fiscal y laboral del sector social. Es una vergüenza el marco legal, fiscal y laboral que regula a las organizaciones de la sociedad civil. Solo tenemos el 10% de las organizaciones de la sociedad civil gozando del régimen de exenciones impositivas de la AFIP. El resto opera en la informalidad absoluta. Y acá de vuelta, este es un problema de la clase política, de una lógica de hacer política. El punto acá es que digamos, el gobierno anterior, por ejemplo, donde muchos funcionarios con mucho poder provenían de las organizaciones sociales, no hizo absolutamente nada para mejorar el marco legal y fiscal. Con esto quiero decir que no es un problema ideológico, de vuelta, es una lógica desde donde se hace política. Y después poner estándares inalcanzables a las herramientas de participación ciudadana. Si bien algunas herramientas de participación ciudadana se han, digamos, puesto a través de normas y se encuentran legisladas, se pone tanta condición, se ponen altos estándares para que estas herramientas puedan ser utilizadas. A tal punto que, por ejemplo, la iniciativa popular, que es una herramienta que tiene normativa, solo desde el año 1994, que se reformó la Constitución y se le dio estado institucional, hay 2 leyes sancionadas mediante este mecanismo. Estrategia de intervención social. Hay un aspecto importante en toda estrategia de intervención social, que es el territorio, que es en definitiva la plataforma de transacciones, ¿no? ¿Qué es una ciudad? ¿Qué es un país? Son plataformas de transacciones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos transaccionando permanentemente a nivel político, a nivel cultural, a nivel social. El territorio básicamente es donde se construyen esas interrelaciones, esas transacciones, para poder orientar iniciativas de interés común. Necesitamos información. Y acá hay 3 tipos de información, me voy a detener solamente en una, que es el mapeo de actores. Es decir, ¿cuál es el capital social que yo necesito incorporar a una iniciativa? Bueno, primero definamos capital social, y acá básicamente son 2 conceptos que me parece que son importantes para poder entender cómo gestionar capital social. Primero, entenderlo como un flujo de recursos tangibles o intangibles. No es algo que podamos hacer, no es algo que se puede inventariar y poseer. El capital social es un flujo. Y además, el capital social es no acumulativo. En la medida que yo dejo de generar capital social, el capital social desaparece. Entonces, ¿cómo gestionar capital social? Entendiéndolo como flujo de recursos tangibles e intangibles y como un bien no acumulativo que tengo que generar permanentemente a la que exista. Entendiendo esto, dentro del capital social, ese mapeo de actores requiere construir una masa crítica. Todo proyecto necesita una masa crítica. Lo que queremos impulsar
para evitar la reforma de la justicia requiere una masa crítica. Y hay 3 perfiles para construir esa masa crítica. La élite, que se conforma con aquellos actores cuyas decisiones impactan de manera determinante en la sociedad en la cual actúan. Élite no tiene que ver con cuántos apellidos tengo o cuál es el saldo en mi cuenta corriente. Élite tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, el coordinador de los recicladores de la ciudad de Buenos Aires es élite, porque tiene más información que el jefe de gobierno. Hay 2.000 personas en la calle transitando la vereda todos los días recogiendo información. Pero si tengo que armar un gabinete de gestión en la ciudad de Buenos Aires, buena parte de ese gabinete lo armo con recicladores. Entonces, élite entendido así, ¿no? ¿Qué le permite a una iniciativa a la élite? Acceder a información, a conocimiento, a redes, a institucionalidad, a poder formal, construir imaginario colectivo, a recursos, obviamente. El segundo perfil tiene que ver con el actor emergente, y son aquellos actores que están jugando el partido, pero que todavía no definen las reglas de juego, y obviamente quieren definir las reglas de juego. Entonces, así como la élite ya está consolidada en su zona de confort, el actor emergente es el que garantiza esa movilidad y esa alternancia, porque es el que quiere empezar a definir reglas de juego. Por último, ¿cuál es el actor que te legitima esa iniciativa? Yo puedo tener sentado en la mesa a la élite y al actor emergente, pero, digamos, la sociedad no enterarse ni legitimar esa iniciativa. Entonces, para construir un movimiento que impulse una iniciativa orientada al bien común, necesitamos tener bien en claro a qué élite tengo que sentar, a qué actor emergente tengo que articular y cuál es el conjunto de la sociedad que valida ese proyecto. Hay un problema en América Latina, que es que por lo general el liderazgo es personalista en detrimento del liderazgo articulador. Lamento a quienes no les gusta el fútbol, pero voy a recurrir a un ejemplo de un argentino bastante conocido, que se llama Messi. Si ustedes, el problema que tenemos en América Latina, para no entrar en Argentina, es que todos queremos ser Messi y nadie construye Barcelona. Y la verdad es que Messi es Messi en Barcelona, porque tiene 10 personas alrededor, un talento similar o un poquito inferior a Messi, pero que potencian el juego y el talento de Messi. Cuando Messi juega en la selección argentina, los 10 jugadores que lo rodean a Messi le agradecen a Messi ponerse al servicio del equipo. Hasta el punto que hasta hace poco el referente de la selección argentina era Mascherano, el que rompía juego, ¿no? Entonces, Argentina es casi un espejo de la selección argentina. Entonces, el gran problema acá es, o el gran desafío que tenemos como sociedad, es cómo construimos Barcelonas. Si hay Barcelonas, emergen los Messis. Si hay selecciones argentinas, los Messi se diluyen, ¿no? Es decir, el Barcelona hace a Messi, pero Messi no hace a la selección argentina. La selección argentina Messi es un producto de un entramado social. Lo que necesitamos construir son entramados sociales. Y para construir entramados sociales en la diversidad en la que operan hoy las sociedades, porque es ridículo pensar que 45 millones de argentinos nos vamos a poner de acuerdo en todo, lamentablemente, por lo general, para operar entramados sociales, se opera, el imaginario colectivo cree que la única forma es lograr consensos. Y con diversidad es complejo lograr consensos, porque el consenso te permite o te obliga a estar de acuerdo en el objetivo y en la estrategia para alcanzar ese objetivo. Entonces, cuando hay mucha diversidad es muy complejo. Entonces, hay dos otras alternativas para poder operar conjuntamente. Una es la síntesis de contradicciones, que es hasta dónde puedo llegar junto con el otro, y después cada uno sigue su camino. Pero definir hasta dónde puedo llegar con el otro y recorrer ese camino juntos. Más allá que después cada uno siga su camino. Y el segundo concepto, no voy a hablar de la divergencia, el segundo concepto que nos permite operar juntos sin construir consensos es la convergencia. La convergencia me permite ponerme de acuerdo en un objetivo, pero también permite que cada actor llegue a ese objetivo desde su propia estrategia. Entonces, me permite amplificar esa diversidad. Para ir terminando, ¿qué se me ocurre que se puede hacer en torno a un proyecto como el que se está impulsando? Por supuesto que esto no es un listado exhaustivo, pero me parece que son acciones básicas que deberían analizarse y ponerse en la estrategia. Lo primero básicamente es el lobby cívico. Digamos, las decisiones se toman adentro de las instituciones y la ciudadanía tiene que tener capacidad de poder hacer lobby cívico, entrar a las instituciones y poder monitorearlas. Lo segundo, bueno, no es ninguna novedad, el avance tecnológico ha desarrollado
una capacidad en muchísimos ciudadanos de utilizar las redes sociales para promover iniciativas. De hecho, esta se está montando sobre change.org, que es una plataforma para presentar peticiones. Entonces, la ciberciudadanía ha logrado impulsar y mantener con muy poco esfuerzo de las personas que activan en la ciberciudadanía movimientos que han impulsado y que han incluso logrado muchísimas iniciativas y dictados de normas. Para no ir más lejos, esta semana en la provincia de Mendoza, la Cámara de Diputados de la legislatura provincial acaba de aprobar la ley Ficha Limpia, o el proyecto de ley Ficha Limpia, que pasó a la Cámara de Senadores. Bueno, todo ese apoyo se hizo a través de redes sociales. Activación de la justicia, medidas cautelares, amparos, estando Eduardo Sosa y Daniel Sapsay acá, sería una falta de respeto que yo ahonde en este punto, así que seguramente, conociendo a Daniel, seguramente va a hacer referencia a esto. Alianzas con medios de comunicación, fundamental establecer vínculos y alianzas con medios de comunicación para sostener campañas, e identificación de actores públicos dentro del sistema. La experiencia indica que es mucho más eficiente poder contar con aliados que estén adentro del sistema o adentro de los organismos públicos, sea en roles de planta o en cargos políticos. Pero no todos los políticos son despreciables, ni mucho menos, no todo el aparato burocrático es inútil, siempre hay actores con los que necesitamos y es conveniente buscar alianzas para impulsar desde adentro las transformaciones que la ciudadanía impulsa desde afuera. Y el último concepto, para terminar y darle la palabra a Daniel, es este concepto de poder difuso. Nadie, por más poderoso que sea, transforma la realidad desde el poder real, porque el poder real es medible, y todo lo que se puede medir se puede neutralizar. Si yo tengo que hacer una síntesis, y me dicen, definime en una oración, no sé, a la Fundación Poder Ciudadano, que intenta incidir en mejor institucionalidad, o a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, de la cual Daniel fue director, que intenta incidir en el ámbito del medio ambiente, siempre se han logrado esas transformaciones a través de la construcción de poder difuso. ¿Qué es el poder difuso? Es la capacidad de una organización de articular recursos que están en la sociedad, que no son propios, en pos de un objetivo común. Y como son recursos que no son propios, no se pueden medir y no se pueden neutralizar. Yo hacía referencia a las dos iniciativas populares, que se sancionaron por normativa, por ley, de la iniciativa popular, que una de ellas fue que derogó las jubilaciones de privilegio, y la otra la que implementó un sistema de 0 a 5 años, que se llamó El Hambre Más Urgente. Bueno, esas dos iniciativas contaron con, por ejemplo, el apoyo y el acompañamiento de medios de comunicación, porque si no hubiese sido imposible juntar las 800.000 firmas que exige la ley para poder presentar ese proyecto. Los medios de comunicación no eran de las organizaciones que impulsaron esas iniciativas. Eso es construcción de poder difuso. Por ejemplo, los medios de comunicación son grandes constructores de poder difuso. Es un poder que no puede ser neutralizado porque no es propio. Para cerrar, estas dos frases. La primera es del poeta argentino Almafuerte. Dice, nadie es tan fuerte como para hacerlo solo, nadie es tan débil como para no ayudar. Básicamente concepto de entramado social. Y la última, no sé de quién es, pero cada vez que yo no sé de quién es alguna frase, digo que es de la Madre Teresa de Calcuta, que nadie te va a discutir. Y dice esto, ¿no? Si querés avanzar rápido solo, si querés llegar lejos, hazlo en rápido. Un poco, este es el espíritu que quería compartir. Ahí está mi email, por si quieren quedar en contacto, preguntas, insultos, todo se responde. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a darle la palabra a Daniel, pero antes no quiero dejar de destacar algunos aspectos que él no, yo sé que él no es muy partidario que lo halaguen, pero lo que más llama la atención en Daniel y yo he tenido la oportunidad en estos días que hemos estado trabajando, es su pasión por la participación ciudadana, que él la transmite a todos los que lo rodean, y especialmente con los jóvenes. Cuenta con un canal de YouTube, Daniel
Alberto Sapsay, al que podemos suscribirnos sin costo alguno. Esta es una herramienta que él utiliza para enseñarnos todos los elementos del Estado de Derecho, de la Constitución. Es un elemento impresionante, que hay que darle más difusión. Si bien tiene muchísimos ya suscriptores, pero hay que apoyar mucho esta idea, porque es muy valioso. Cuenta con un vasto currículo académico y jurídico. También, Daniel, fuiste condecorado por 2 países, no sé si algún otro más, por México y por Francia. Y aparte, por una legislación de la legislatura porteña, fue personalidad destacada de ciencias jurídicas de la ciudad de Buenos Aires. Y aparte, quiero agregar una cosa más, nada más, para que no me retes. También le han dado el premio CONEX. Es un leal inspirador de la participación ciudadana. Es una persona destacada por su convencimiento, como ya les manifesté, que realmente me alegra poderlo presentar, por su grandeza, a la vez sencillez y humildad. Porque cuando estuve mirando el currículum de Daniel, digo, es increíble, no le alcanzaron las horas de su vida para poder hacer todo esto. No sé cómo lo pudiste lograr. Quizás no te gusta también que diga esto, pero tenés la humildad de los grandes. Realmente es un placer presentarte. Y él nos dará un panorama actual vinculado a la reforma de la justicia y la posibilidad de realizar la acción de amparo colectiva ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para dejarla sin efecto con el apoyo de la ciudadanía. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Diana. La verdad que me has hecho sonrojar con tantos elogios, con tantos halagos. Yo estoy de acuerdo con Charlie March que no hay que construir personalismos y por lo tanto a veces los elogios hay que dejarlos un poco, pero igual es un mimo que a uno le hace bien. Gracias también a los demás organizadores, a la cantidad de personas que se han unido en esta flamante red de participación ciudadana, que además lo hacen desde una cantidad de acciones. Yo siempre digo que más que directivas sobre cuando me dicen, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo confío en su imaginación, pero sobre todo hacerlo con otros. Cuando vos decías, ¿cómo pude hacer tantas cosas? Siempre trabajé en equipos. Lo que hablaba Charlie al final de la importancia de trabajar en red. Cuando uno trabaja en equipos puede hacer muchísimo más, porque todo se potencia. Y sobre todo cuando no trata de tapar a los equipos, sino de sentirse que uno es un engranaje, pero que además en cualquier momento puede dejar de estar en ese engranaje. Es decir, no eternizarse en los cargos. Esto no solo para los puestos públicos, sino también para los cargos de las organizaciones de la sociedad civil, y sé que Charlie me entiende muy bien lo que estoy diciendo porque comparte el mismo concepto. Yo antes de hablar quiero destacar lo interesante de cómo han armado esta jornada, lo bien que han hecho de convocarlo a Eduardo Sosa. Eduardo Sosa es un ejemplo de ciudadano argentino. Yo tuve la suerte de tratarlo y de poder patrocinarlo. Vino de la mano de una persona que ya no está, pero que quiero rendir homenaje, Marcos Olivadei. Él era un fiscal de Puerto Deseado, que se animó a enfrentarse a los Kirchner cuando llevaron a cabo una reforma constitucional, que es otro complemento interesante a las reformas de las que habló Eduardo, fueron un poquito después, en las cuales esa reforma constitucional implementó, por un lado, la reelección ilimitada, continuada del gobernador de la provincia, un Consejo de la Magistratura con un sistema de selección y de remoción de jueces absolutamente sesgado, y después más adelante, no sé si fue en la misma reforma, pero que se iba a complementar con una reforma electoral que falsea totalmente la representación con un modelo realmente que existe, no sé dónde existe una cosa así, porque parte de un modo de distribuir el territorio totalmente sesgado y a favor de quien tiene el poder. Bueno, todo ese paquete fue el que destruyó la institucionalidad de Santa Cruz y la convirtió en una mini Venezuela, me animo a decir, porque ahí no hay justicia, ahí no hay medios independientes, han habido muchos muertos. Lo de Nisman no fue algo nuevo, y no es por no darle trascendencia, era un fiscal general, pero en Santa Cruz han habido muchos muertos.
mucha gente forzada a venta de bienes, en fin, todos los elementos de un feudo realmente de los más atroces. Eduardo se puso los pantalones largos. Marcos me pidió, yo no lo conocía a Eduardo, estamos hablando hace 25 años, mira, la verdad que sería importante si vos te animás, porque se necesita un nombre que pueda empujar, pasó esto y esto y esto, y me lo dijo con la humildad de los grandes, de Marcos, un tipo fantástico, que por supuesto que lo echaron, él también, voló por la ventana, y claro que me acerqué a Eduardo, que poco a poco lo fui conociendo y admirarlo, porque tenemos que destacar que Eduardo es una persona que rechazó una indemnización millonaria que se le ofrecía si él deponía de su pretensión de volver a ser repuesto en su cargo. Y él dijo claramente, esto no corresponde, esto es un tema institucional, yo voy a pelear por los daños y perjuicios de lo que me han producido, que todavía sigue peleando, creo, pero esto de ninguna manera lo voy a aceptar. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque esto quiere decir que no todos los argentinos tenemos un precio. Hay argentinos que están dispuestos a seguir adelante por sus ideales y además por ser un ejemplo de que se puede una Argentina y una institucionalidad diferente. Así que yo me animo a decir hoy que una de las acciones y en el ejercicio de la profesión que me dieron más satisfacción, de la que siento más honrado, es haber podido llevar adelante, porque a pesar de que no se lo repuso, como una vez vos me lo dijiste, Eduardo, moralmente ganamos, porque la Corte Suprema nos dio la razón 4 veces. Lo que pasó después es producto de una institucionalidad débil y que, claro, Santa Cruz era un poco como el Far West, a nadie le importó mucho. No olvidemos además que cuando se dicta la última sentencia, como decía Eduardo, que fue la más redonda, la más clara, el gobernador Kirchner, el presidente Kirchner en ese momento, si no me equivoco, o ya no era presidente, pero poco antes de morir fue, corregime si me equivoco, llamó a una manifestación en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, a la que convocó a todos los gobernadores justicialistas para levantarse contra lo que calificó como un golpe de Estado de la Corte Suprema sobre un Estado autónomo en la provincia de Santa Cruz. Ustedes se dan cuenta qué disparate. Esto podría decir que fue el testamento político de aquel, porque muy poco después murió. Pero muestra cuál es la cultura cívica, institucional, de quienes nos gobiernan. Porque esto se perpetúa y con los mismos personajes. Fíjense que lo que contaba Eduardo tenía como principales personajes al gobernador Kirchner, a Carlos Zanini, hoy procurador del Tesoro de la Nación, es el que precisamente asesora al presidente en la estrategia jurídica para llevar a cabo la defensa de los distintos temas que involucran al Estado, y para la defensa de su patrimonio. Me río porque parece una broma. Y la señora de Kirchner, que si no me equivoco, fue un proyecto que ella presentó en la legislatura, el desdoblamiento de la procuración. Fue un invento en gran parte de ella, como muchos otros inventos, como el invento ahora que vemos, vinculado tanto con verdadero sacar a empellones a un hombre de bien, al Procurador General de la Nación, provisorio, curiosamente que se llama también Eduardo, y de cuestionar los traslados de 3 jueces, obviamente probos, que transforman al Senado en una suerte de cámara de remoción de jueces, es decir, una usurpación clara de facultades del Poder Judicial. Así que tenemos que estar sumamente atentos porque esto es una extrema gravedad. Creo que en esta oportunidad va a ser todo mucho más difícil y ya está siendo mucho más difícil. Por eso el nerviosismo no es por casualidad. Muchas de las propuestas, por ejemplo Vicentín, pero varias más, se quedaron en el camino por la reacción social. Inclusive de otros personajes que aparecen que uno no desconoce. El juez Lorenzino, otro héroe cívico, que tuvo las agallas de parar una intervención inconstitucional por decreto de necesidad de urgencia del presidente de la República para intervenir en un concurso en curso de la empresa Vicentín
y nombrar a quienes tenían que ser los interventores, sustituyendo al juez de la causa. Y el juez de la causa lo rechazó. Y toda la sociedad de ese lugar, de Santa Fe, salió a la calle a rechazar a los interventores y a aplaudir al juez. Y la Cámara de Apelaciones Provincial confirmó todas las decisiones de ese juez. Y esto fue posible por esa alianza, que tan bien nos explicó, tan gráfico Charlie, cómo se conjuga la posibilidad de un círculo virtuoso entre una sociedad que participa y determinados miembros de la misma institucionalidad que se animan porque la sociedad participa. No olvidemos que en Estados Unidos un presidente tan fuerte como fue Richard Nixon debió renunciar porque se le ocurrió a un juez de distrito, del distrito de Washington, gracias al trabajo de dos grandes periodistas, Woodward y Bernstein, ustedes se acordarán, donde demostraron que el presidente de la República interfería con escuchas en el cuartel central del Partido Demócrata, y que eso implicaba, bueno, obviamente la comisión de la cantidad de delitos. Bueno, eso fue desmoronando un régimen, porque la sociedad aplaudió la acción de ese juez y de esos periodistas. Cuento esto porque creo que se proyecta sobre lo que ustedes están haciendo, están protagonizando. Hoy, y lo digo en cada entrevista que me hacen cuando me preguntan, ¿y qué le parece que va a pasar? No hay dudas que el poder de la señora de Kirchner es diabólico, es casi bestial. De una concentración de poder como nunca vimos. Una mujer que gobernó durante 8 años, si le agregaban los 4 de su marido, que en realidad, y seguro que Eduardo va a estar de acuerdo, fue una diarquía, era muy difícil entender uno sin el otro, le agregamos esos 4, son 12, y ahora de hecho es la presidenta de la Nación, va a tener 4 años más, o sea, nunca en la historia argentina se vio algo así. Y que además eso fue el producto del voto del pueblo argentino en elecciones libres, tomemos conciencia. Eso fue así, no fue un golpe de Estado. Entonces, ¿cuál es la gran novedad? La sociedad civil. Es decir, por un lado, una oposición que no es del 17% como la que obtuvo Wiener cuando la señora de Kirchner ganó con el 54%. No, es el 41% que sigue unido. Y una sociedad civil que en gran medida es la responsable de que la oposición siga unida y es la gran responsable de que se produzcan o no se produzcan una cantidad de cosas a pesar de ese poder bestial. Entonces, el seguir trabajando es fundamental. Y en ese marco, evidentemente lo que yo les voy a proponer es un ensayo. Charlie decía, desde la sociedad civil, por ejemplo, Poder Ciudadano con el hambre más urgente, yo creo que salió de la mente de él, después mucha gente siguió esa alianza, me acuerdo con Luis Majul, que todas las mañanas hablaba con Charlie, muchas veces me llamaba a mí, y explicaba que había que firmar, y así se llegaron los 800.000, el Diario de la Nación, bueno, posibilitó que algo que después fue irrepetible, porque hay que tener realmente una fuerza inmensa, porque como bien decía también Charlie, toda la legislación, esto es importante tener en cuenta, no está hecha para facilitar la participación. Está hecha para desmoronar la participación. Es como te doy con una mano y borro con la otra. Uno va a la Constitución Nacional y como el título es muy lindo, la reforma del 94 introduce la participación ciudadana. Sí, pero leer el artículo 39 y 40 en realidad es decorativo, porque la posibilidad real de que se produzca depende de quien detenta el poder, lo contrario del control. El control debe surgir de la gente, no de quien detenta. En el caso de las iniciativas populares, porque los requisitos son tan engorrosos y son tantas firmas. Yo en un momento me metí en eso con un profesor, con un constitucionalista santafesino, Iván Cullen, y trabajamos muchísimo, después se declaró inconstitucional, a lo mejor lo que hicimos sirvió, pero realmente llegamos a una junta muy pequeña de firmas y no logramos esa alianza con los medios, no sé si Charlie se acuerda, y además había ya en ese momento, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, que ya no estaba Mondino, y donde había que mandar las firmas, una máquina de impedir. Es decir, cuestionaban las cosas más absurdas. Por ejemplo, sería imposible hacer una junta de firmas a través de change.org, porque la reglamentación no lo permite. Tiene que la persona firmar
de su puño y letra, imagínense para 800.000. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Lo que yo voy a proponer tiene que ver con el acceso a la justicia. ¿A qué me refiero? A una reforma judicial que se integra no solo de ese proyecto que tiene media sanción, que se denomina reforma de la organización de la justicia federal, sino que la reforma con mayúscula está integrada por toda una estrategia que desemboca en la impunidad. ¿La impunidad de quién? De la señora de Kirchner, de sus hijos y de los funcionarios corruptos que la acompañaron durante sus otras administraciones y que están comprometidos en decenas de causas. Ella es el único caso, una expresidenta, fíjense ustedes, que tiene 13 procesamientos por causas de corrupción. Que de esos 13, 5 han sido elevados a juicio oral. Y que tiene 7 pedidos de prisión preventiva. Esto es una cosa que cuando uno lo comenta en el exterior, o los que saben en el exterior preguntan, no lo pueden creer que haya sido votada para vicepresidenta y que siga además en una máquina de destruir institucionalidad para asegurarse su impunidad. Lo que ella hizo en el día de ayer y anteayer, al haber removido 3 jueces subrogantes, fue algo único, es decir, ella ejerció la facultad de elegir quiénes la van a juzgar. Eso es lo que hizo, para no entrar en tecnicismos. Entonces, ¿en qué me inspiro? Me inspiro en una institución que fue creada por la Tribunal Constitucional de Colombia. El Tribunal Constitucional de Colombia es una institución que fue creada en la reforma de la nueva Constitución colombiana de 1991. Es una de las constituciones más interesantes de Latinoamérica por lo progresista, por lo amplia, por la cantidad de herramientas de la participación y por la creación de este tribunal que fue novedoso en ese momento para Latinoamérica, porque introduce un modo de control de constitucionalidad que es diferente del de los Estados Unidos, que fue el tomado por casi todos los países de Latinoamérica, entre los cuales el nuestro. Es decir, la posibilidad de derogar leyes por inconstitucionales, la posibilidad de actuar de oficio, pero además una extraordinaria imaginación y el enorme poder que le ha dado la celebridad, la fama que ha obtenido en todo el mundo. Es el único tribunal que se puede jactar de que sus sentencias son, por ejemplo, citadas en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional de Alemania, del Consejo Constitucional de Francia. Nunca citan ninguna sentencia de un país de Latinoamérica, salvo el Tribunal Constitucional de Colombia. Porque efectivamente se ha ganado un lugar en el mundo del derecho constitucional excepcional. Tanto que en los momentos más difíciles de los reajustes y de modificaciones violentas de las estructuras estatales de los fines de los 90 sobre todo, ellos tuvieron la fuerza frente a presidentes muy fuertes como por ejemplo Uribe, de declarar la inconstitucionalidad de decretos de necesidad de urgencia porque avanzaban sobre el principio de legalidad. Eso no pudo hacerlo ningún otro tribunal de Latinoamérica. Les digo esto porque, claro, lo que voy a contar no proviene de cualquier tribunal. Este tribunal ha tenido la habilidad, además, de generar, para abrir el acceso a la justicia en un país tan trágico, porque es el país que tuvo la guerra civil más larga, tal vez de la historia de la humanidad, ¿no? Décadas de guerra civil, Latinoamérica seguro, con cientos de miles de muertos, de desplazados, millones de desplazados, y todo lo que escuchamos y vimos, y aún peor, es decir, uno de los países más trágicos de Latinoamérica. Pero que este tribunal hizo mucha justicia frente a todos los daños y perjuicios que generó semejante proceso. Por ejemplo, en el fenómeno de los desplazados. Creó lo que se llama estado de cosas inconstitucional. ¿Qué es el estado de cosas inconstitucional? Bueno, es una situación que este tribunal define como precisamente no un solo acto estatal inconstitucional que produce y agravia, limita, fractura derechos. Numerosos actos y sobre todo omisiones constitucionales. El no hacer de la autoridad.
Por ejemplo, en el tema de los desplazados, que fue el primero, casi 3 millones de desplazados, que durante años todos los organismos del Estado que habían sido, a través de organizaciones de la sociedad civil, de ciudadanos, de pueblos inclusive, habían sido abordados para lograr soluciones a todo tipo de problemas. Imagínense lo que estamos hablando. No habían obtenido prácticamente ningún tipo de solución. Y el tribunal empezó definiendo el problema de este tipo de cuestiones es la universalidad de cuestiones en juego, que no se solucionan si se toman decisiones fracturadas. Solo de una visión holística donde se apunte a todos los lados que incumplen, se va a llegar a la solución. Y no es que nosotros querramos sustituir las decisiones de los órganos políticos, no. Lo que pasa es que cuando esas decisiones, o sobre todo esas omisiones, importan el incumplimiento que lleva a la violación clara y razonable y legítima de derechos de los colombianos, no solo reconocidos en la Constitución, sino también en tratados internacionales. Ellos tienen en materia de tratados internacionales de derechos humanos una cláusula mucho más amplia y generosa que la nuestra. ¿Por qué? Porque en la Constitución del 91 hay una cláusula que dice que todos los tratados de derechos humanos que han sido, de los cuales Colombia es parte, prevalecen por sobre todas las partes dogmáticas de nuestra Constitución. Y ya no hay duda de que viola un contenido de algún tratado de derechos humanos que Colombia ratificó, ya está, ya es judiciable eso. Bueno. Y en la elaboración de la sentencia es una sentencia que tiene carillas, ¿no? Además representa a cientos y miles de personas, donde aparece desde el organismo de desarrollo humano, el organismo sobre migraciones internas, el organismo sobre igualdad y equidad, en fin, un universo. Ustedes pueden entrar a la página del tribunal y van a leer esta y otras cuantas sentencias del mismo tipo. Entonces, ¿qué es lo que sienta el tribunal? Cuando el no accionar o el mal accionar de los poderes políticos viola derechos, la justicia se tiene que pronunciar. No va a decir cómo lo tiene que hacer. La va a urgir y le va a ordenar y le va a mandar, y en la medida de lo posible sancionar para que haga en plazos muy estrictos. No sé si es claro. Esto que me parece realmente de una creatividad y además inicia un nuevo jalón en lo que se llama el proceso colectivo, proceso estructural, que de alguna manera nuestra Corte hay que reconocer que lo puso en marcha con el célebre caso Mendoza, que es el que trata el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo. Porque efectivamente tiene esas características y aunque los resultados son muy pocos, no hubiera habido ninguno si no se hubiera puesto en marcha ese proceso, en el cual el tribunal no se limita a fallar, a tomar una sentencia. El tribunal lleva a cabo todas las acciones ordenatorias, sancionatorias, de participación, previas a la sanción, a la sentencia, y luego sigue la ejecución, no larga la presa. De hecho, por ejemplo, en el caso de Mendoza, se creó un órgano colegiado, donde estamos organizaciones no gubernamentales y el Defensor del Pueblo, claro, una grave falencia. La Argentina hace 11 años que no tiene Defensor del Pueblo, es una vergüenza única. 11 años que el Congreso no designa al Defensor del Pueblo, con distintos gobiernos. Y dale que va. Un funcionario fundamental, porque les digo más, sería difícil entender la sanción de esa sentencia, el dictado de esa sentencia, si no hubiera habido por detrás un trabajo extraordinario de la Defensoría del Pueblo para la que nos convocó una gran cantidad de asociaciones, de establecimientos sanitarios para estudiar lo que pasaba en la cuenca desde todos los ángulos. Eso fue un libro que fue instancia del doctor Eduardo Mondino. Es decir, él hizo muchísimo Mondino.
Y yo creo que por ese motivo, cuando vieron que no era un órgano decorativo, que podía hacer mucho, en realidad de hecho lo eliminaron. Si no tiene titular, es más que mal. Pero no me quiero ir por las ramas. Esto lo quiero proyectar a la realidad argentina, creo que de alguna manera ya se lo deben imaginar. La realidad argentina hoy, a nivel institucional, y que Diana, cuando inició esta sesión, habló de crisis institucional, yo diría de una desinstitucionalización alarmante que se acentúa día a día, marca un solo hecho que lo genera, no. Es un claro estado de cosas inconstitucionales, del cual son responsables una cantidad de funcionarios, una cantidad de organismos que orbitan fundamentalmente en el Poder Ejecutivo, pero no solo en el Poder Ejecutivo, porque fíjense que en el día de ayer, a un fiscal SICA, que no es la salsa, se le ocurrió allanar el domicilio del expresidente Macri, acá no estoy defendiendo a nadie, porque se había hecho una comida con unos sindicalistas para ver si habían guardado la distancia social y cumplían. Algo no solo sobreabundante, sino absolutamente desequilibrado, porque el presidente de la Nación se presenta todo el tiempo con comidas, por ejemplo, con la familia Moyano, ejemplo de institucionalidad, él se jacta en decir que es un modelo, o con el gobernador Infran, que es el Kirchner de Santa Cruz, de Formosa, tropical, pero que van a ser 26 años. Hay también reelección ilimitada, que dijo que era el modelo de gobernador. Digo porque esto todo marca una cultura. Pues bien, eso, ¿qué me lleva a pensar? Algo trabajoso, por supuesto. Si se logra desde la sociedad armar una gran alianza, donde se trabaje en el análisis de todas estas cuestiones, de manera de llegar a la Corte con un documento muy bien elaborado, bajo el ropaje del amparo colectivo del segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución, que si bien en la Constitución está pensado para los derechos de incidencia colectiva, es decir, usuarios y consumidores, medio ambiente, discriminación, pero que agrega y demás derechos de incidencia colectiva en general. La Corte Suprema a ese párrafo lo ha extendido a nuevas figuras como la acción de clase, donde además es una tipología del modo como se pueden proteger derechos cuando son colectivos, al habeas corpus colectivo, extendiendo la figura del habeas corpus, no solo individual, sino relacionándolo con ese párrafo, al habeas data colectivo. Es decir, desde la plasticidad que ha demostrado ese artículo, la Corte Suprema creó lo que llamamos los abogados constitucionalistas la creación pretoriana, aludiendo al pretor romano, que era el que defendía los derechos, creó pretorianamente 3 instrumentos de garantía, que han sido eficaces. Eso lo hizo siguiendo una doctrina, una jurisprudencia de la Corte. El amparo se creó en 1957. No había ningún marco jurídico previo. La Corte Suprema simplemente dijo, allí donde hay un derecho amenazado o conculcado, debe existir la garantía necesaria para reponerlo en su pleno ejercicio. Y creó el amparo. Y no había nada. Y después ese fue el amparo contra actos del Estado. Y al año siguiente, era la Corte Suprema de Frondizi, que era excelente, ¿no? Al año siguiente creó el amparo contra actos privados, que arbitraria y legalmente coartan, suprimen, lean el artículo 43, hoy está en la Constitución. Fue el amparo contra actos de privados. Y luego esta Corte lo extendió a estas otras cosas. Entonces, ¿pero por qué lo hizo? Porque mucho esfuerzo hubo de distintos actores sociales que tocaron la puerta, Ahora, claro que la legitimación, ¿qué es la legitimación? La legitimación es la palabra clave. Es decir, es la llave para entrar a la justicia. Es cuando el juez va a decir que yo tengo derecho a que el juez me abra la puerta y diga, hay un caso.
Claro que es difícil, claro que es duro. Y más todavía la competencia originaria, es decir, cuando en los pocos casos en que la Corte interviene sin tener que pasar por las otras instancias. Sin embargo, hay antecedentes en que la Corte abrió la puerta, aún que no se trataba ni de una provincia, ni de un embajador o un ministro plenipotenciario, que en el artículo 117 de la Constitución son los únicos casos en que esto se admite. ¿Cuál es el caso que me viene más a la cabeza y más reciente? ¿Y cuál fue la argumentación? Ustedes recordarán que en el 2013, si no me equivoco, el actual, otro personaje, gobernador Zamora de Santiago del Estero, pretendió hacerse reelegir consecutivamente 2 veces, a pesar de que la constitución local se lo prohibía. Como es otro feudo fenomenal, la justicia local le dio la razón, es decir, que a pesar de que la constitución era clara que no podía hacerlo, y una cláusula transitaria decía que el plazo que él había cumplido, el primer mandato, debía ser contado como primer mandato, aunque él había sido electo bajo el imperio de otra constitución. Sin embargo, la Corte Suprema, el Tribunal Electoral, etcétera, le dio la razón y dijo no, que en realidad era una proscripción. El apoderado de la Unión Cívica Radical, el principal partido de oposición, se dirige a la Corte pidiéndole dictada una medida cautelar porque las elecciones iban a tener lugar en pocos días y después eso iba a ser irreparable, alegando que en realidad la existencia de una situación así dentro de una provincia implicaba una destrucción en parte del territorio de la más elemental institucionalidad de una república democrática. Y la Corte, contra toda la jurisprudencia, contra todo lo que nosotros podíamos pensar que iba a pasar, le dio la razón. Tomó rápidamente la cautelar, la dictó e impidió que fuera reelecto. Claro, puso a la esposa, pero eso es otro cantar. Y hay otros antecedentes, pero ese es un gran antecedente porque sobre todo lo justifica, es decir, para salvar todas las violaciones, entre comillas, a las formas que comete, dando legitimación a ese partido, ¿cómo lo sanea? Nosotros somos el arca de las libertades públicas, que como decían las primeras sentencias de la Corte del siglo XIX para autorreferenciarse. Nosotros somos el último refugio de la institucionalidad del país. A nosotros nos cabe defender y fortalecer la Constitución, su cumplimiento y las autoridades que ella crea. Por lo tanto, los meros, las meras formalidades procesales no pueden ser un óbice para que entendamos en un caso en que a ojos vista se está violando seriamente todo lo que nosotros estamos comprometidos a proteger. Esta es mi idea. Hay que ponerse a trabajar, requiere además del trabajo de varios abogados, avesados, que elaboren, que miren lo que pasó en Colombia, tener la mayor cantidad posible de gente que respalde, alianza con los medios, crear sensibilidad, y además mientras se vaya elaborando y mientras se vaya haciendo la estrategia, creo que va a tener un gran potencial de movilización y de presión en general, porque no se van a limitar, y no quiero de ninguna manera despreciar el esfuerzo inmenso que hacen con las manifestaciones, de ninguna manera. Es un complemento más, pero es un complemento más que avanza más. Hace 2 años se creó una mera asociación civil, todavía no tiene personería, que se llama Profesores Republicanos. Yo la integro desde hace un mes. Hace pocos días se presentó una proclama denunciando lo que el Senado iba a hacer con Bertuzzi y compañía, ¿no? Bruglia y Castelli. Esa proclama tuvo una difusión maravillosa, me imagino que la habrán visto en todos los diarios, por todos lados. Y fue el producto del trabajo de la mayoría de los que le integramos, es gente que nunca participó. Y es una combinación de abogados, de traductores, de grandes médicos, nada menos que Juan Carlos Parodi, el inventor del stent. Imagino que por ahí de nombre les dice algo, reconocido por todos los más grandes premios, probable premio Nobel.
el doctor Stadafora, otro gran médico. Entre los intelectuales que apoyan está Santiago Kovadlov. Y ahora, en el día de ayer, presentamos un amparo contra el decreto de necesidad de urgencia del presidente, por el cual le detrae parte de la participación, de la coparticipación que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires, correspondiente a 35.000 millones de pesos de manera abiertamente inconstitucional. ¿Por qué? ¿Cómo buscamos? Vamos a ver qué pasa. No llegamos directo a la Corte, queremos complementar lo que hace la misma ciudad. La ciudad llega directo, lo puede hacer porque está dentro del 117. Nosotros lo hacemos porque consideramos quebrantados derechos personales, el derecho a la seguridad. Y como tenemos grandes tributaristas, como el doctor Gerardo Vega, fue un gran trabajo de equipo, rápido, veloz, lo hicimos en 10 días. Algunos trabajaron a lo loco. En la redacción, una gran traductora nos corrigió hasta la última coma para que se entienda, para poner un lenguaje ágil, en fin. Les digo cómo se puede. Y hoy llegó a la justicia. Está en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7. Creo que a partir de mañana se va a empezar a hablar bastante. Mañana me llama Magdalena Ruiz-Guiñazú para preguntarme sobre esto. Se los cuento solamente como algo que, bueno, que se está haciendo. Están surgiendo, es un momento especial de la Argentina, con lo malo y con lo bueno. Lo bueno es todo esto. Surgen este tipo de asociaciones, como ustedes, que no pasaba nunca, Charlie, esto es nuevo. Son como brotes cívicos, como sarampión. La gente no lo hace para defender nada personal, es para defender la Constitución. La gente mostraba la Constitución en las manifestaciones. A mí me han llamado chacareros de Villa Medici para pedirme si les podía mandar una pequeña grabación para estimularlos, porque cuando salieron con sus tractores y sus herramientas, los pusieron en altavoces para mostrar que quien los estaba de alguna manera agitando era Daniel Sapsay. Chacareros. O sea, esto sería algo diferente, que por ahí puede despedazarse en muchas acciones. No necesariamente está tan macro, eso se puede ir elaborando. Pero yo lo que quiero hoy es poner un poco el petardo, para que lo vayan pensando. Desde ya que yo no lo puedo hacer. Sí puedo ayudar a hacerlo. Sí puedo leer lo que se vaya haciendo. Desde ya que lo firmo. Pero no esperen que yo haga, porque además no quiero los líderes providenciales. No sirve. Hay que trabajar en red, como dijo Charlie. Yo quiero nuevamente felicitarlo, Eduardo, por la persona que es y por el ejemplo, y que se sepa más. Y que para mí ha sido un orgullo patrocinarlo, una gran felicidad, porque sentí que realmente lo que había estudiado durante tantos años podía servir para algo concreto. Lo felicito a Charlie porque lo conozco mucho y es otro ser especial. Y quiero agregar a un tercero. La única vez que yo acepté un cargo público fue cuando Pablo Lanuse me pidió que lo acompañara en la intervención en Santiago del Estero. Pablo Lanuse es otra persona excepcional, es la única intervención federal en la historia argentina donde había un déficit brutal cuando llegamos, donde cuando llegamos esa misma noche Pablo dictó 2 decretos para dejar sin efecto. Uno, que no se llamara más a el titular del Ejecutivo, y en esa época a su señora, como sus altezas o algo por el estilo. Y otra, que se permitiera que la gente pudiera caminar alrededor de los edificios de los poderes del Estado provincial. Es decir, marcó esa misma noche como un fin de un feudalismo que durante un año fue una primavera, y allí Charlie ayudó muchísimo en una reforma constitucional que se hizo absolutamente de manera participada. Claro, fue muy poco tiempo, pero además no era lo que el gobierno nacional quería. Y rápidamente tuvo al nuevo gobernador en el gran aliado que ha hasta ahora posibilitado que reviviera el juarismo desde otra pareja de origen radical
él y Claudia Ledesma, hoy presidenta provisional del Senado, que perpetúan ese caudillismo. Claro, aplastaron ese brote en una sociedad que siempre fue dominada por caudillos y que un año solo fue muy poco. Pero igual quedó el ejemplo. Y quedó el ejemplo, ¿saben qué? Pablo devolvió 800 millones de pesos del 2004 cuando dejó la intervención. No se tocó ni un centavo. No solo no se tocó ni un centavo, permitió que lo que era deficitario fuera superavitario. Bueno, es lo que les quería decir, perdón si por ahí hablé demasiado. Muchas gracias y los felicito por lo que están haciendo. Muchas gracias, doctor Sapsay. Realmente le agradecemos, pero acá hay una serie de preguntas que me han mandado con la inscripción y la gente está muy inquieta con este tema de qué puede hacer la ciudadanía para salvar este escollo que se nos presenta. Usted ya habló de la acción de amparo colectiva que está prevista y que está contemplada dentro de la jurisprudencia de nuestra Corte, y qué es lo que pueden hacer los ciudadanos, porque es muy difícil instrumentar todo esto y todo el mundo está muy desorientado. Bueno, no hay duda que es difícil. Se tienen que sentar a pensar estrategias para las cuales muchos los podemos ayudar. Cuando en el 2003 a un grupo de las organizaciones de la sociedad civil se nos ocurrió escribir un documento. Charlie en ese momento era el director ejecutivo de Poder Ciudadano, una corte para la democracia, donde entre otras cosas recomendábamos lo que poco después iba a ser el decreto 222/03, que fue de Kirchner, fue en el momento de la seducción, que se mostró como demócrata, pero no importa, fue útil, porque implicó una limitación de las facultades del presidente en la designación de miembros de la Corte. Bueno, eso parecía mentira que se pudiera concretarse, se concretó. Y podría hablar de muchas otras cosas. Cuando las organizaciones defensoras del ambiente, que empezamos ya en el 83, como FARC, si nos hubieran contado que a través de amparos podíamos lograr que se detuvieran obras, que se impidiera que se llevara a cabo la fabricación de un reactor donde eso podía implicar la importación de residuos nucleares, para dar dos ejemplos de los más sonados, pero hay muchos otros, o el caso Mendoza, que fue producto de ese trabajo, y que se pudiera materializar un criterio de legitimación más amplio en la reforma del 94, y que fue producto de un gran trabajo, que por ejemplo desde nuestra organización trajimos a 3 de las figuras mundiales más importantes para que hablaran a la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías sobre estos temas y que eso influyó en la redacción de ese párrafo. Antes hubiera sido, pero no se va a poder, no. Se tiene que poder, hay que luchar. Y por supuesto que muchas mentes juntas pergenian muchas más cosas que algún sabio que se cree que se lo sabe todo. Eso es lo que ahora les puedo decir. Claro, y visto desde el punto de vista también de lo que habló Carlos, desde el tema de los liderazgos, lo que yo percibo de acuerdo a esta charla y también otros antecedentes, es que la gente espera que venga el Padre Protector y nos resuelva los problemas, que venga el líder, pero estamos ahora en este momento, los ciudadanos llamados a ser nosotros mismos los empoderados, y poder enfrentar este poder absoluto. Entonces, como explicó Carlos, también dentro de ese cronograma que sería bueno que repitan a lo mejor ese aspecto donde la sociedad, qué características tiene que tener para que se dé un gobierno de esta naturaleza, porque es como esto, como dijo Daniel, fue elegido por el pueblo, no fue por un golpe de Estado. Entonces, ¿qué naturaleza ha tenido la ciudadanía y en qué ha cambiado? ¿Qué factores tienen que modificarse para que todo pueda ser más fluido y seguir adelante? Carlos, ¿te parece? ¿Podrías aportar alguna cosa? No sé si entendiste mi pregunta. Está muteado, está muteado. A ver, ahora sí.
No, yo iría en la línea de Daniel. Digamos, lograr este tipo de cosas es muy complejo porque claramente el poder no está esperando que vos avances con esto, al contrario. Entonces, digamos, por un lado, el tema de la articulación es vital, esto se empuja desde un entramado social, sobre todo porque también en la transformación social hay muchas variables que puede manejar una organización, una alianza de organizaciones, pero hay muchísimas variables que dependen del contexto, que por más que uno impulse cosas y demás, se tienen que alinear esas variables para que pueda generar impacto y para que puedan crecer. Hablábamos de las dos iniciativas populares. Yo creo que esas dos iniciativas populares se dieron en el año 2003, con todos los ciudadanos gritando que se vayan todos, y no había mucho margen para la política, para no avanzar con dos iniciativas populares que eran irritantes, ¿no? Una que obviamente obligaba al Estado a nutrir a los chicos de 0 a 5 años, y la otra un beneficio que se había tornado digamos, casi prebendario, como eran las jubilaciones de privilegio que gozaban los diputados, senadores, secretarios de Estado y ministros. Entonces, ahí es fundamental la articulación. Y lo segundo, un poco también lo que dijo Daniel, la transformación social no depende de un suceso, hay que sostener procesos, y es mediano y largo plazo. Entonces, hay que combinar distintas estrategias. Hablábamos de la estrategia online, yo sé, bueno, de hecho está participando su promotor en la iniciativa en change.org para frenar la reforma, que tiene más de 300.000 firmas. Bueno, esa es una estrategia concreta, bien clara. La que están impulsando desde este espacio es otra estrategia, y así se pueden ir combinando distintas estrategias. Entonces, acá la idea es, digamos, sumar esa masa crítica de la que hablábamos al principio para que se genere el equilibrio y se nivele la asimetría que hay con quienes capturan el poder para dejarlo, o para dejar que el Estado, en definitiva, construya el bien público para ponerlo en función de intereses corporativos, de intereses hasta personales. Entonces, esa simetría, donde la sociedad civil, obviamente, por distintas características, está en un rol mucho más débil que el que tiene el poder concentrado, hay que lograr equipararlo. Y la forma es eso, construir entramado social, combinar y articular distintas iniciativas de impacto. No hay mucho otro secreto, digamos. La democracia, en el sentido de no delegar poder, sino delegar representación, exige que participemos más allá del voto. Y hoy hay instrumentos, y además, si algo ha dado la continuidad democrática, es que muchísimos ciudadanos han ejercido la democracia más allá del voto. Entonces, sin participación cotidiana, cuando llegás al voto ya es tarde. La democracia exige que se participe más allá del voto, y para eso justamente hay muchos instrumentos, muchos espacios para poder articularse. Así que yo diría eso básicamente, articular distintas estrategias y hacerlo desde espacios colectivos. Bueno, muchas gracias. También pensaba, de acuerdo a las preguntas que me hicieron, esto va dirigido a Eduardo, y en función también de lo que he leído en una nota que salió en La Nación, de la jibarización del Poder Judicial, vinculada, bueno, desde tu óptica, cómo se vincula a este momento y qué pasa si la Corte sigue con este proceso de tranquilidad y que va dejando pasar las cosas y no se resuelven todas las situaciones que están vigentes, y bueno, ¿qué puede ocurrir en función de eso? Porque puede ser que también que la justicia decida o la Corte decida que se acate o que se deje sin efecto tal o cual situación, y el Poder Ejecutivo se va a decir adelante. Pueden ocurrir las dos cosas, ¿no? Tenés que desmutearte. Ahí va. Ahí.
Tenés que desmutearte. ¿Ahí? Ahí está bien. Ahí está. Señalé a partir del antecedente del fallo, de los fallos en el tema del caso que me tocó protagonizar, riesgoso en cuanto a que la Corte queda su poder, su característica de poder del Estado, y uno de los más, bueno, el poder es en todos sentidos importante. Todos los poderes dicen que el poder judicial no tiene ni el dinero ni la espada, pero tiene la autoridad moral de sus fallos. Y la autoridad moral de los fallos se pierde si no se cumple lo que en definitiva dictamina o dicta. Ese es un riesgo que está vigente ahora por esta tensión política que se está viviendo. Pero creo que sí, que también la Corte Suprema tiene que resolver conforme a derecho, a lo técnico, pero además es un poder del Estado y seguramente tiene sus tiempos y su modalidad para asegurar el bien común. Y en eso yo creo que el hecho de que la ciudadanía estemos, digamos, analizando la conducta de los miembros de la Corte y de alguna manera pidiéndoles que puedan resolver en el momento en que corresponda, es importante. Ahora, yo lo que tomo de esta tan interesante reunión y a partir de lo que han dicho Carlos y Daniel, se me ocurre que lo que se plantea es, y yo incluso me ofrezco a poder colaborar en la medida en que se pueda generar este entramado de realizar algún tipo de, digamos, de trabajo en conjunto, en una iniciativa que es la que está proponiendo Daniel, utilizando, digamos, aspectos, una cuestión creativa en una presentación que aborde esto no en una cuestión muy puntual, sino que esto es una sucesión de hechos que van marcando un deterioro institucional relacionado con el deseo de hacer prevalecer la impunidad. Y hay episodios que yo creo que si nos ponemos a analizarlo, van a ir sumándose, y me creo interpretar, Daniel, que vos lo que decís es hacer una especie de global presentación en donde se vea todos estos episodios y todas estas alternativas y asumir como una presentación, digamos, colectiva que dé amparo general a esta perturbación que tiende a la decadencia y al deterioro en definitiva, y al avasallamiento del Poder Judicial o del Estado de Derecho en concreto en este tema. Es eso, exactamente eso. Fui muy claro. Yo con quien se podría hablar desde el punto de vista jurídico, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires tiene un programa de apoyo pro bono, que lo llevan a cabo muy buenos abogados porque es a través de grandes estudios, que podrías contribuir muy bien si le interesa. Habría que hablar con el presidente, yo soy muy amigo de Máximo von Rusch, pero ahí podría ser precisamente una herramienta muy interesante, porque ellos han trabajado en muchas acciones. A lo largo ya, yo no sé, Charlie, debe ser como 15 años por lo menos que tienen ese programa. Sí, sí, y están súper activa la red de abogados. Es muy activa. Yo soy socio, así que del colegio. Pero más allá de eso, lo hablaría con él y con Guillermo Lipera, que es expresidente, que es el hombre que movió enormemente. Bueno, fue él el que armó la acción para que se declarara inconstitucional la última ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que se logró que fuera declarada inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativa, pero que duerme el sueño de los justos desde hace casi 5 años y la Corte Suprema no lo trata. Pero digamos que gente que tiene una gimnasia muy grande en este tipo de cosas.
Y además es pro bono. Eso sería una idea genial y creo que sería una buena síntesis de este encuentro, porque en definitiva el encuentro es con una finalidad, un objetivo. Rescatemos algo en especial, hagamos una síntesis para poner que toda la sociedad trabaje, pero que no que haya líderes, pero estemos en un plano horizontal, pero que ustedes nos si me permitís, y que Charlie va a estar totalmente de acuerdo conmigo, en realidad el perfil de la persona que va llevando adelante procesos desde la sociedad civil es del líder facilitador, no el líder carismático que domina todo el espacio. Es el que facilita procesos, pero en esa facilitación empuja a que el trabajo sea colectivo y que crezcan otros. No a una visión personalista, no sé si me explico. Pero claro que son necesarias figuras, si más no sea por conocimiento también. Y porque empujan, porque son conocidos también, eso facilita, claro que sí. Aparte también es que no tenemos tiempo, no nos dan los tiempos, tenemos que actuar en forma rápida y estar a disposición. Yo creo que si todos queremos nuestra república, la gente va a estar dispuesta, hay que concientizar y todos, ya acá hay hasta un proyecto de una acción de amparo colectiva, que la otra vez la escuché en otra oportunidad en un Zoom, que también la plantearon, creo que la planteó María, y creo que hay una abogada, María Teresa, que es la que lo planteó, que no es especialista en el tema, pero tuvo la inquietud para hacernos llegar, todavía yo no la he leído. Pero hay mucha gente, Diana, hoy en día, es cómo se articula todo lo que decía Charlie, el trabajo de articulación. Ahora es brutal la cantidad de gente, yo no llego ni a contestar los mails, que quieren hacer cosas, que se quieren, avísenme que se hacen esto. Es brutal. El tema es cómo inteligentemente se gestiona esto para que los esfuerzos no se desperdicien, para que se trabaje concretamente y que se llegue a un norte. Porque además la presión social es muy importante. La calle, las firmas y también empezar a presionar las puertas de los tribunales. Bueno, es otra vía más y muy importante. Claro, sería genial que surgiera un equipo, bueno, que nos pongamos en contacto y que pueda surgir eso como una síntesis de este encuentro. También hay otros planteos de parte de los que han participado con relación a que en caso que la Corte resuelva en forma negativa, se pueda recurrir a otros tribunales, por ejemplo, a otros tribunales internacionales. Bueno, eso ya es algo muy lejano, pero bueno, a lo mejor habría que verlo también. De pensarlo, por supuesto. Y además hay relatorías de Naciones Unidas, de OEA, donde se pueden hacer presentaciones cuando está precisamente en riesgo la independencia y la justicia de un país democrático, que ha firmado, por ejemplo, la Carta Democrática de las Américas, entre otros. Hay muchas instancias ahí para recurrir y presentarse, y que presionan, molestan, sobre todo un gobierno que se presenta como de izquierda, progresista. Como viste, Eduardo, que te la venden así. Nosotros somos los reaccionarios. Perdón la intervención. No, por favor. Los venía escuchando y la verdad que es interesantísimo el planteo, supera las expectativas, aclaro. Pero ahí nosotros, incluso yo lo había hablado con María Robertson, tenemos dentro del espacio de abogados, nos hemos dividido en mesas por área de especialidad, y dentro de la mesa de constitucional, que es un grupo grande, estábamos armando un listado justamente de todas las violaciones constitucionales que se han venido dando a lo largo del año. En realidad, en principio pensábamos ir a buscar al legitimado activo de cada una de estas violaciones, ¿no? Porque tenemos fronteras interiores, tenemos lo que es violencia institucional, tenemos todo lo que tiene que ver con el plan de impunidad, bueno, hay educación, incluso el acceso a la educación, ¿no? Que se ha visto cercenado, hay muchísimos, el derecho al libre comercio, bueno, hay un montón de cuestiones pero la verdad que lo que estás planteando de armar algo completo es muy interesante,
Una cosa, disculpame Jimena, una cosa no impide la otra. También. Porque lo holístico es más sacrificado, es más largo, pero mientras tanto, si se van metiendo esos tábanos que son esas acciones individuales, ¿por qué no? Ahí en Una las cosa acciones no impide la individuales la otra, idea ¿no? nuestra era trabajar justamente con este espacio de acción conjunta para buscar los legitimados en cada caso, ¿no? Pero Frente a también, cada uno de los por eso, temas, ir tratando de atacar por legitimado activo. pero eso Eso por... también, una cosa, porque no de ninguna manera el que vos hagas lo grande te invalida poder accionar también en lo individual. Claro. Es Y ahí lo que complementario. planteas del colegio de la ciudad es interesantísimo, porque a nosotros lo que nos pasa somos todos voluntarios, todos con muchas ganas, pero también, viste, tengo mucha gente que tiene unas ideas brillantes y después cuando llega el momento hay Ellos tiempo, no, ellos como decíamos con Carlos, primero es un grupo, una task force que viene trabajando en esto desde hace años. Segundo, que son pro bono, y tercero, que son muy buenos abogados que saben hacer. No Yo porque soy ustedes miembro del no son colegio, además, buenos. también de la ciudad, Bueno, con lo cual hay, soy una hay una, Nobel interesante, pero... bueno, hay una comisión de jóvenes también ahí, No, yo no abogados. soy tan joven. No aplico, pero no No te importa. hacía muy joven. Lo pareces, igual sos muy joven. No Por estaría favor. aplicando. Pero la verdad que es muy interesante. De hecho, yo le estoy pidiendo a Ariel la grabación un poco de todo esto para darme vuelta y hablar con el equipo nuestro, porque somos 350 abogados. La verdad Pero que es un imagínate, número pero es una interesante. maravilla, pero es extraordinario, lo felicito. Sí, muchos Admirable. exfuncionarios, ahí los tenemos desde Jorge Enríquez, que hoy es diputado, Pablo Clusellas, tenés, bueno, Grandes Federico abogados. Pinedo, o sea, y después No, otros no estoy también. seguro que ellos primero van a ser reticentes, no, esto es Es que me difícil. sacan corriendo siempre, Bueno, todos me dicen que no. siempre, Por eso quiero que te escuchen a vos. pero vos sabés, Jimena y tuteame, nos tuteamos todos, las veces que cuando nos largábamos con acciones colectivas desde la fundación me miraban como loco. Vos sos un poeta, ¿para qué vas a perder el tiempo? Cuando trabajamos por el ruido en las autopistas y logramos en los subtes que se pusieran los cosos de las cámaras de insoneración, bueno, para Sí, tapar el sonido, parecía que éramos locos. El caso Barragán, en la ciudad de Buenos Aires, que logramos que el juez llamara a una audiencia pública, porque este era un vecino de la autopista 25 de Mayo y tenía ese terrible ruido, para que se bajaran los niveles de ruido y se pusieran elementos de contención. Y claro, era uno solo, entonces fíjate el juez, nosotros le dimos la idea que llamaran a la audiencia pública, porque en la Constitución de la ciudad están las audiencias públicas, no judiciales. Pero el juez dijo, pero ¿por qué como medida para mejor proveer no voy a poder? Lo convencimos. Llamó a la audiencia pública y de uno se transformaron en 220 y se claro. ganó el caso. Pero Bueno, nos miraban como locos, que ahí estábamos todo un grupo, Beatriz Cohen, que fue la que inició el programa de justicia, Andrés Napoli, en fin, María Eugenia de Paola, Charlie los conoce a todos, hablo de hace mucho, yo era joven, imagínate. bueno, Y se acá logró, estamos más que a te juro, disposición y voy a claro. intentar convencerlos. Después voy a ver si paso tu grabación y por ahí si Sí, tenés en son algún todos momento un amigos, son minuto todos para hablar con amigos. ellos, estaría Sí, bueno. son todos amigos, hacer algún Zoom. Hacer algún Zoom por ahí con ellos como para ver si logramos conmoverlos y nos ponemos a trabajar, sería interesantísimo. Y ahora me tienen que disculpar, Diana, pero los tengo que dejar porque tengo la primer comidita, somos solo 6, con todos los resguardos, desde la, desde la pandemia, y en realidad me invitaron a las 9. Voy a llegar más tarde, además me muero de ganas de verlos y de poder vivir una comida de amigos. Parece mentira, ¿no? Ya me conmueve de pensar cuando los vea. Estoy llegando tarde, así que si me disculpan... Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber participado y este es un momento bisagra. Sacamos de acá una síntesis, gracias Jimena también, y bueno, y todo adelante, adelante que vamos a poder. Hay que pensar en forma positiva y Dios nos va
Bueno, buenas noches y Dios nos bendiga a todos, a los argentinos especialmente. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ana, gracias a todos por ayudarnos y la verdad que salió bárbaro. Gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Y bueno, y la buena Gracias, Dime. Gracias. Acá una ciudadana común. Sí, Gracias. Bueno, Muchas gracias. Vamos, argentinos. Vamos que podemos, vamos que podemos. Vamos. Gracias, Ariel, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Eduardo. Gracias, Carlos. Nos Bueno, ya vemos mañana en el obelisco. mañana tenemos que estar a las 4 de la tarde, donde podamos. A full. Bueno, hasta ¡Viva buenas Argentina! noches a todos. Ay, Menes.